Bueno, es un gran placer también poder presentar a Francisco Zúñiga, que es psicólogo clínico, director de psicoterapia Zen México, director del IPSIC y maestro titular del Sendo Ishin Den Shin Dojo Zen Rinzai Laiko. Espero que lo haya pronunciado bien y nos va a hablar de una ruta de conciencia en el caos. Así que te destacamos y te paso la palabra, Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Victoria, por la presentación tan amable y también a Merce por la asistencia para entrar a estas 24 horas intensísimas que veo que han estado teniendo. Le agradezco también a Javier García su brillantísima exposición. Estuve presente un buen rato durante su tema. Y efectivamente, la exploración que se hace a través de los sueños es una especie también de vía accesoria en estas rutas. Yo de lo que voy a hablarles en esta ocasión es de, pensando que el tema es el caos, ¿no? El caos como una constante en la historia de la humanidad, de sentir esta sensación entre el desorden y por el otro lado una tendencia hacia tratar de ordenar ese desorden. Ha habido desde filósofos muchas tradiciones que han tratado de explicar esto que era pues muy misterioso para nosotros. Es decir, el caos no es de hoy, no es de este momento, es una especie de sensación que nos somete a todos a un misterio que es la propia vida, ¿no? Sin embargo, todas las aproximaciones filosóficas, antropológicas y sobre todo en el tiempo en que no se diferenciaba mucho la religión de la filosofía, los aspectos religiosos, las tradiciones religiosas, hacían intentos por aproximarnos a esto. Hubo muchas formas, había especulaciones puramente teleológicas, había exploraciones de carácter de conciencia expandida, modificada por algunas sustancias, etc. Ha habido muchos intentos. Lo que yo he tratado de resumir en esto es algo que proviene de la tradición oriental, propiamente, y concretamente de la aportación que en su momento hiciera el budismo temprano y el budismo tardío, acerca de una especie de ruta que nos aclare este sentir o querer tener un poco más de control acerca de este caos que nos rodea. Esto lo manifestamos nosotros inclusive en nuestro propio hogar. Nosotros queremos arreglar las cosas para que se vea ordenado. Nos incomoda de manera natural a nivel neuronal el desorden, ¿sí? Aunque hay algunas personas, tal vez ustedes sean o conozcan a alguien que no les incomoda para nada el desorden, ¿sí? Pero esto es independiente de que en todo el género humano se presenta este fenómeno de querer dar orden al desorden. Por eso construimos casas, edificios, por eso trazamos caminos, por eso hacemos toda una serie de cosas como las dietas o los regímenes alimenticios, etcétera, que nos permiten darle orden a una especie de desorden o caos que no queremos que nos arrastre. Una parte de esto tiene que ver con el concepto de la muerte. ¿Sí? La muerte pareciera como el punto donde se desordena absolutamente todo nuestro orden que creamos en la vida. Por lo tanto, también las religiones y tradiciones han tratado de aproximar este fenómeno con algunas metodologías o técnicas. Me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes puedan observar que es un resumen. No pretende ser absolutamente exhaustivo, sino más bien de carácter descriptivo, ¿sí? Díganme si ya se ve bien por allí, nada más levante alguien la mano como para que vea yo si ya está en pantalla. Ok, muy bien. Bueno, se llama Una ruta de conciencia en el caos.
Aquí lo que ustedes están viendo también es abajo el nombre que yo tengo dentro de la tradición Zen, que es Shin. Por eso nada más lo pongo porque esta es la aproximación tradicional dentro de las aproximaciones o las rutas de exploración que tiene el budismo en esto. Les voy a contar algo. Pongo aquí tres citas de Hermann Hesse, del libro Demian, porque esto fue lo que a mí particularmente cuando era muy joven, 14, 15 años, me impactó en su lectura. Fue lo que detonó, en mi caso, la búsqueda de darle sentido al caos. Cuando leí el libro de Demian, esta novela muy, muy importante dentro de la literatura alemana, me llamaron la atención mucho esto que recuperé recientemente, que dice el primero: el pájaro rompe el cascarón y el cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir el mundo. El pájaro vuela hacia Dios y el Dios se llama Abraxas. Aquí tiene varios aspectos interesantes. Primero, el simbolismo utilizado por Hesse habla de que el propio cascarón es como nuestra zona donde todo lo que tenemos, nuestra zona de confort, le llamaría algunos, nuestra zona, nuestro círculo, nuestra esfera de comodidad donde mantenemos el orden en el caos. Pero quien quiera conocer el mundo tiene que destruir esto, tiene que salir y volar, ¿no? Y volar hacia qué. A él le llama ahí un dios, y no es necesariamente el dios judeocristiano o un dios de la tradición celta o algún otro dios, sino simplemente le llama Abraxas. Y si ustedes recuerdan un poco la tradición de estas menciones que hace Hesse acerca de Abraxas, es un Dios que conjuga lo bueno y lo malo. Es como mitad bondad y mitad maldad. Es como quererse adentrar en la eterna dualidad del ser humano, el lado luminoso y el lado oscuro, ¿sí? Y volar hacia ellos significaba conocerse a sí mismo. La segunda cita que me impactó mucho, dice que esta cura, penetrar en la conciencia humana, dice, me hizo daño. Todo lo que después me ha sucedido me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque significa un entrar directamente en las llamas transformadoras de la autoconciencia. E inmediatamente dice, pero cuanto alguna vez encuentro la llave y desciendo a mí mismo, allí, donde en un oscuro espejo dormitan las imágenes del destino, me basta inclinarme sobre su negra superficie acerada para ver en él mi propia imagen, semejante ya en todo a él, a mi amigo y mi guía. ¿A quién se refiere aquí? Es precisamente en el caso de la novela, es a su alter ego, ¿no? Con el que establece constantemente un diálogo, una dialéctica muy especial que lo lleva precisamente a romper ese cascarón. Pero en la interpretación puramente psicológica sería el verse a sí mismo, el poderse observar a sí mismo en su naturaleza más profunda y elemental. Y por eso, ya en la tercera cita, hablando precisamente de este diálogo con Emile Sinclair, dice: la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, un intento de un camino, el esbozo de un sendero. Y nadie puede hacer el camino por el otro, ¿no? Nadie puede hacerlo. En la enseñanza de Emile Sinclair dice, y es bueno tener conciencia de que nosotros hay algo que lo sabe todo. Es decir, una naturaleza primordial, una conciencia elemental que contactamos, pero como lo dice allí, ese intento de camino, un esbozo, un sendero. Y eso es lo que pretende esta plática, ¿sí? Ser un intento, ser un esbozo de un sendero. Lo van a ver, lo van a notar, que es una especie de síntesis. Espero que esta síntesis, por supuesto, debido al tiempo, no podemos hacerla exhaustiva. Va a ser, como lo mencioné, descriptiva. Voy a evitar algunas áreas, como podría ser las investigaciones que neurocientíficos como Jacobo Greenberg y otros han hecho sobre la conciencia alterada, la sintergia y otros términos, porque si no, pues tendríamos que inventar a lo mejor un seminario o un taller mucho más largo. Pero voy a tratar de explicar con mayor detalle esta ruta a partir de la aproximación
budista. ¿Por qué budista? Porque pareciera ser que en las tradiciones de carácter contemplativo, a lo largo de los centenares de años, es la que tiene como una ruta más explorada, es la que tiene como así como un octuple noble sendero, etcétera, etcétera, tiene también una especie de ruta que nos permitiera acceder de manera más fácil o más directa, más comprensible, más lógica, ¿no? Hacia este camino hacia la resolución del caos. Hay ciertas precondiciones que podríamos mencionarlas como parte del proceso del desarrollo de la conciencia. Esto que tal vez lo hayan ustedes escuchado ya, se llama las 12 nidanas, ¿no? Que es el pratitya samuppada, que es el surgimiento condicionado u originación dependiente. En este, que sería una síntesis del dibujo de la rueda de la vida, el Baba Chakra, ¿sí? Se mencionan, no sé si por ahí también se puede ver una flecha que estoy aquí moviendo, el cursor, y que señala como a las 12 en punto del reloj el inicio de la conciencia a partir de la ignorancia. Y de ahí una ruta que va en el sentido de las manecillas del reloj hacia las inclinaciones que tiene el ser humano, ¿sí? Y que esto forma parte del lado activo de la vida que proviene del pasado. De ahí va hacia el lado pasivo de la vida, que es el tiempo presente, que se inicia con la conciencia del neonato, las categorizaciones que tienen que ver con precisamente el desarrollo de los sentidos y los seis entradas, los 6 sentidos, porque para el budismo los 5 sentidos están supeditados a uno por arriba que se llama conciencia, ¿sí? O mente también. Después está sparsa o contacto y después las sensaciones propiamente dichas. Estas tienen que ver con el presente que está dividido en su lado pasivo y en su lado activo. En el lado activo tenemos la trishna o sed, ¿sí? El apego y el devenir, el bhavana, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con el lado oscuro nos lleva al momento precisamente del nacimiento, aquí ya con todos los componentes en este lado pasivo hacia el futuro, ¿no? Y finalmente, dadas estas condiciones, a la vejez y la muerte y nuevamente al reinicio. Estas son las precondiciones de las cuales el budismo habla como el surgimiento de la mente, de la conciencia, de la ignorancia y de cómo es que por no superar estas etapas, ¿no? En las etapas precisamente, sobre todo la ignorancia, volvemos a caer en el renacimiento. En la escuela Theravada se habla de un método, que es el método samatha, o shine, o tranquilidad, que significa integración. Este método ya seguramente ustedes lo conocen, que es la ruta en la que el monje va corriendo tratando de alcanzar a un elefante que a su vez pareciera que quiere seguir a un mono, y hay fuegos a su alrededor y hay flores y hay toda una serie de cosas, flujos de agua, etcétera, y cómo esto, el elefante va, en vez de corriendo, después en una segunda vuelta, va bajando la velocidad, los fuegos van disminuyendo hasta que finalmente el monje laza al elefante que ya ha empezado a limpiar la cabeza, igual que el mono. Después de haberlo lazado, el elefante empieza a limpiarse mucho más, al igual que el mono, los fuegos ya prácticamente han desaparecido y aquí aparece arriba también un conejo que está ya a la mitad limpio y ya después el monje va adelante. ¿Sí? Aquí aparecen ya unos símbolos en donde aparentemente empieza a aparecer una especie de conciencia mucho más depurada. Luego ya el elefante ya mucho más limpio va siguiendo prácticamente sereno al monje. Después el monje le despide al mono y el elefante sigue ya totalmente limpio al monje, el cual se sienta dentro de una caverna con el elefante a sus pies. Después se sube en el elefante y termina por volar el monje hacia
el espacio. Bueno, esta ruta tiene aquí sus significados. El elefante es la mente, el monje es el meditador y su conciencia, el mono es la agitación mental, el conejo es el letargo mental sutil, es este sueño que da cuando estamos meditando. El lazo con el cual sujeta al elefante es la atención plena. La espada flameante es el discernimiento vipassana o alta interiorización, ¿sí? Que aparece por aquí en alguno de los puntos que tiene en la parte superior del dibujo. Ya está el monje con una espada en la mano. ¿Okay? Entonces, esta es la ruta original trazada en el tiempo del Buda de la meditación hasta alcanzar la absoluta liberación. Si nos quedamos solamente como a la mitad, ¿no? En donde ya despedimos, ¿no? Un poquito arriba de la mitad, donde despedimos a los pensamientos, estamos haciendo apenas allí la aplicación de la atención plena o mindfulness. Hay que hacer todo lo demás para alcanzar la liberación. Ahora, esto nos lleva, como decíamos, a la reflexión o percatación, que es denominada vipassana, ¿sí? Ahora, en el Zen, ¿qué es lo que se habla? Se habla de una famosa ilustración de los 10 bueyes. Es básicamente una ruta muy similar, en donde lo que vemos en esta es el toro es el símbolo de la conciencia o la naturaleza previamente iluminada, esta naturaleza a la que inclusive Hermann Hesse se hace referencia como este yo que él observa en este espejo acerado, ¿no? Primero empieza una especie como de curiosidad de, ¿soy esto? Todo lo que me rodea es lo único que hay. Y entonces empieza a haber una especie de búsqueda intrínseca, una naturaleza curiosa en el ser humano de tratar de encontrar estas huellas del toro, ¿sí? Y se pone la imagen del toro o del buey por la fortaleza, la persistencia, el ímpetu que tiene, así como lo tendría también el elefante. Después lo percibe que ahí está y lo empieza a tratar de atrapar hasta que finalmente lo logra domar, se sube en él, al igual que el elefante, como decíamos en la imagen grabada, y de aquí vemos cómo se trasciende al toro. Ya no está el toro aquí y lo que se ve es solamente una trascendencia tanto del toro como de lo que se conocería como el yo o el self, ¿no? Para alcanzar finalmente la fuente. Pero en el caso de la visión Theravada, se queda con el monje volando por ahí. En el caso del Zen, nos regresa a la tierra. Dice, tienes que regresar al mundo y con generosidad, con compasión y con amabilidad, compartir esto a los demás. Okay. Aquí les he puesto también una cita de que pueden ver una animación maravillosa en YouTube. Si no, no nos da tiempo de verla ahora, pero se las pongo en la presentación, que después la van a poder ustedes también contratar. Bueno, hay otro sendero que se llama el sendero virtuoso. Este sendero virtuoso que comienza con las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero, que se resumen propiamente en estas 3 partes, ¿no? Que es la sabiduría, la ética o moralidad y la concentración o samadhi, en donde está precisamente el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta, ¿sí? Esta es la base, los pasos 6, 7 y 8, que permiten desarrollar una ética por comprensión y esto llevarnos, pareciera un camino inverso, pero de aquí llevarnos hacia el entendimiento correcto de la vida, el pensamiento correcto y, por supuesto, un habla correcta. Este es el sendero virtuoso que se queda resumido muy, muy claramente para cualquiera que quisiera empezar a tener una ruta hacia la conciencia y a la depuración de sus impedimentos, como se llaman también en el budismo tibetano, estas obscuraciones, obstáculos. Este es el camino para cualquiera que se diga budista, tendría que seguirlo sí o sí. Ahora, el samadhi o el cultivo consciente se habla en esta
en la meditación, en estos últimos aspectos, de los yanas, las absorciones meditativas, que están divididas en una experiencia sensorial y una experiencia mental, que esto es lo que da por resultado la conciencia propiamente. La experiencia sensorial se divide en rupayana y arupayana. Rupa significa cuerpo, lo sensorial, lo físico, y arupa es ya específicamente, la A es una negación de rupa, que es lo que ya no es corporal, sino es mental. Entonces, en las primeras tenemos el descanso, el acceso por la concentración, después una primera nivel de absorción, que le llamaríamos placer físico, después un disfrute o una especie de sensación de expansión, y después una sensación todavía mucho más amplia de contento y felicidad para llevarnos nuevamente a una especie de concentración, ecuanimidad y paz. De allí ya comienzan estas, diríamos que son las 4 primeras, la yana 1, 2, 3 y 4, son comunes en muchas tradiciones meditativas. Inclusive en todo Oriente, esto pareciera, y en el yoga inclusive, pareciera que esto, ¿sí?, son los lugares favoritos, los lugares comunes hacia los cuales induce la meditación. Pero ya lo demás, que es totalmente budista, es el penetrar en esferas mentales, como es el espacio infinito, la conciencia infinita, la vacuidad o la nada, ¿no? Y después ni la percepción ni la no percepción. ¿Sí? Estas ya son propiamente desarrollos budistas tardíos que hablan precisamente de la experiencia que va más allá y que es puramente mental. En las primeras, como decíamos, pues estaría el anclaje de mindfulness, estaría también la experiencia sensorial de expansión, etcétera, y ya en estas otras que son mentales, inclusive entrarían también los sueños lúcidos tan sabiamente expuestos por Javier hace un momento. Ahora aquí viene una expansión de estas cualidades en lo que se llaman los 4 inconmensurables: el amor incondicional, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad, denominados también Brahma Viharas, ¿no? Vihara significa como morada, son las moradas en la cual nuestra mente comparte las cualidades divinas de un Brahma, ¿sí? Y van en un sentido ascendente y descendente, es decir, a través de meta, que es el cultivo de meta o amor incondicional, se puede desarrollar karuna y mudita, que es la compasión y la alegría empática, que son favorables para crecer, pero el que les da la balanza, ¿sí?, el que los logra ecualizar es precisamente la ecuanimidad. Por esto es de manera descendente la actuación de estas 4 potenciales de nuestra mente, que nos permite expanderlo de una forma mucho más clara en nuestra experiencia, y esto depurar la conciencia en esta ruta. Bueno, hay un sendero que también le llaman positivista en la psicología, que tiene que ver con la ruta del amor y la ruta del miedo, ¿sí? En esta se habla es una aproximación de tipo emocional, y se habla, como pueden ustedes ver aquí, en un reino físico, un reino mental y un reino espiritual, en donde si nosotros descendemos por miedo, oscurecemos nuestra conciencia hacia el orgullo, el derecho, el odio, el deseo, el miedo y la victimización. En tanto que en este reino mental, ¿no?, compartiendo el orgullo y el derecho, nosotros tendríamos valor y razón para empezar a sobreponernos frente a esto que se encasilla, que se concretiza dentro de un yo atrapado por el miedo, ¿no?, guardado en el cascarón. De aquí tenemos el valor de romper y empezar a salir hacia la aceptación, la sabiduría, el amor y finalmente el amor incondicional. Esto también ya nos va a dar un aporte adicional a la ruta que hemos desarrollado para esta ocasión. Esta es una ruta integrativa que, por supuesto, voy a tratar de hacerla lo más sintética posible, porque pues es motivo de estudio de toda una división del IPSI, que es el Instituto de Psicología Contemplativa de México. Bueno, en esta ruta partimos de que en el centro de nuestras experiencias está
la conciencia, pero ¿cómo llegamos a ella? Partimos, como decíamos antes, como lo pusimos antes, de la ignorancia para llegar a esto que se le llama iluminación. ¿Ok? De aquí, esta ruta hacia la iluminación déjenme nada más, voy a cambiar algo para acá, ahí está, perfecto. Parte de que nosotros tenemos en la parte más profunda de nuestra experiencia preconsciente, tenemos la inconsciencia, de la cual habla también de este inconsciente, tanto Freud como Jung y otros psicoanalistas, ¿sí? Desde el punto de vista budista, veríamos que aquí está el almacén de las huellas kármicas y las semillas kármicas que ahí se guardan, que son el resultado de nuestras acciones en vidas pasadas. Y también de nuestras vidas presentes, porque en esta vida presente actuamos con mucha ignorancia y guardamos semillas en este almacén de huellas kármicas, del cual de la inconsciencia se va la subconsciencia, y en esta subconsciencia cobran ciertas imágenes que a veces en los arquetipos cobran sentido, y nos los explica ahí claramente Jung, y vienen subprocesos asimilativos desde el punto de vista psicológico para tratar de significar a través de estos símbolos arquetípicos una aproximación o conceptualización de carácter intelectual. Por el otro lado, surgen otros procesos, que es como lo veíamos en el modelo de la rueda de la vida, los órganos sensoriales o la sensopercepción asociada, la parte más instintual que marcan nuestras pulsiones, y a partir de ello las emociones. Y si ustedes ven aquí, ya estamos balanceando la aproximación emocional y la aproximación intelectual a partir de dos rutas que todavía desde la subconsciencia a la conciencia todavía no queda claro. De aquí tiene que haber una integración. Esta integración la logramos a través de la meditación. Empezamos a tratar de integrar y de tratar de bajar las revoluciones de nuestra mente para poder entender esta naturaleza de esto que surge desde abajo. Y esto le llamamos experiencia fenoménica. Con esto logramos una introyección, una preconciencia propiamente que nos va a llevar a tener una conciencia efectiva de la realidad. Siguen surgiendo por aquí algunos elementos, como cuáles. Para poder nosotros hacer una aproximación de carácter intelectual muy metodológica, tenemos que hacer uso de una cosa que le llamamos silencio interno. El silencio interno es dejar de tener estas conceptualizaciones, empezar a dejarlas atrás. Es decir, darle oportunidad a nuestro cerebro que disfrute el silencio, ¿sí? Estamos todo el día, todo el tiempo, 24 horas por 7 días a la semana, hablándonos y hablándonos y hablándonos, y si nos dejamos un poco este silencio interno, vamos a tener ya otra cosa que le llamamos experiencia metafísica, más allá de los fenómenos físicos, de la experiencia puramente conceptual. Y de allí, pues surge de manera natural, después del silencio interno, la contemplación pura, como esta contemplación que ustedes tienen a veces frente a un atardecer o una lluvia, o el ver, el sonreír a un bebé, y que no tenemos ni siquiera una idea si nos surge solamente este contacto directo de esta contemplación. Por el lado emocional surge inmediatamente otra cuestión que se llama intuición, que para los griegos la intuición era la forma más elevada de la aplicación de la razón al entendimiento de la vida. Y esto, si ustedes ven ahí, estoy poniendo al mismo nivel la meditación y la contemplación, ¿sí? Pero una por una ruta emocional y la otra por una ruta intelectual. Esto nos lleva a tener otro nivel de conciencia, que es el nivel de awareness, que en inglés significa precisamente tener conciencia o hacernos conscientes de que estoy siendo consciente. Es la conciencia de la conciencia. Y cuando tenemos aquí reflexión, estamos aplicando el método Vipassana, que ya me refería antes a él, que es la reflexión de esta espada que corta la ignorancia. Lo cual nos lleva a una cognición más clara de la vida, que ya no es puramente conceptualización, ¿sí? Que ya no son puramente subprocesos asimilativos, sino es la cognición directa de la realidad que nos va a llevar a una suprapercepción
en donde los fenómenos puramente perceptuales se transforman y ya no vemos las cosas como son. Aquí hay una frase zen que dice que el hombre común, cuando ve una montaña, pues ve una montaña, y cuando ve un río, ve un río. Pero cuando ese hombre se convierte en alguien sabio, ya no ve la montaña como la montaña, ni río como río. Pero cuando ese hombre se ilumina, ve la montaña como montaña con una M mayúscula y el río con una R mayúscula, ¿sí? Los zen son un poquito crípticos, es decir, nos dejan espacio para que nosotros reflexionamos sobre ello y digamos, ¿qué quiso decir con la M mayúscula y la R mayúscula? Quiere decir como algo trascendental, como un proceso vivo, como un proceso irrepetible, ¿sí? Bueno, después de esa suprapercepción viene la metainteligencia. Si ustedes ven, cada uno tiene su propia ruta, una ruta de carácter intelectual, una ruta de carácter emocional, pero que se rozan, se tocan, ¿sí? Por eso es que están estos círculos en donde tratamos de agrupar estos procesos, porque mente y cuerpo no están separados. No es que tengamos una mente, es que nuestra mente está en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo a su vez tiene procesos mentales en todo el cuerpo. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde reside la memoria en nuestro cuerpo? Muchos dirían, pues en el cerebro. Yo les diría, ¿y la memoria celular que tenemos en la reproducción de cada célula que se reemplaza a sí misma en nuestro cuerpo a lo largo de años y años? Ahí hay memoria, ahí hay ADN, hay ARN, hay tantas neuronas sensitivas en el vientre, en el estómago, como lo hay en la cabeza, con diferentes funciones, por supuesto. Pero tenemos neuronas sensitivas, tenemos un aparato neuroperceptual y neurosensorial a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra mente está en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es que a veces, con algunas enfermedades, somatizamos, ¿no?, lo que está pasando en nuestra mente, ¿sí? Eso te explicaría también esto. ¿Y qué surge con esto? Cuando ya tengo la suprapercepción y la metainteligencia, viene la percatación. Me percato, tengo ese momento eureka. Es decir, entonces de esto se trata, y viene la realización. Entiendo, y viene una especie de aplacamiento de de este desconcierto ante el caos. Realizo que todo tiene un orden y surge la metaconciencia. Entonces, como ven, viene la ignorancia, inconsciencia, subconsciencia, preconciencia, conciencia y luego metaconciencia, para llevarnos a una experiencia ahora de carácter luminoso. Ya tenemos la experiencia fenoménica, la metafísica, la luminosa y finalmente algo que se le haya denominado también experiencia cuántica. Es donde ya la física cuántica, cuando nosotros entendemos todo esto, lo experimentamos, se hace lógica. Decimos, pues sí, claro, pues subva como es una onda, pero también es un quartz. O sea, empezamos a observar que la naturaleza de lo que ahora nos está hablando la mecánica cuántica nos hace mucho sentido a un nivel tanto intuitivo como de metainteligencia, ¿sí? Y aquí ya viene lo que le llamaríamos conciencia trascendental, para llegar a lo que se ha denominado, sobre todo en la psicología transpersonal, como conciencia universal o unitaria. Es cuando ya sentimos el uno con el todo, ¿sí? Y aquí surge la última experiencia de carácter de conciencia, que es la conciencia espiritual. Ya hay una unificación de todos estos procesos y partimos de la ignorancia hacia la iluminación para tener que, ahora lo vamos a ver, una experiencia directamente de la vacuidad, de Shunyata, de la conciencia ilimitada que antes decíamos en estas experiencias de Jnana, del ni percepción ni no percepción y del espacio ilimitado, ¿sí? Es hasta este punto, cuando llegamos a esta experiencia universal, que podemos experimentar estas cuatro formas de absorción meditativa de la Arupayana. ¿Hace ya más sentido ahora todo lo que expuse anteriormente? Ahora vamos a ver cómo esta ruta integrativa dármica
se expresa en los dos caminos tradicionales del budismo, el gradual e inmediato, ¿sí? Perdona, te aviso que hay 5 minutitos que quedan. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Gracias. Entonces tenemos estas que ya habíamos puesto, Shunyata, conciencia, ni percepción ni no percepción, el espacio ilimitado, y aquí está nuevamente esta experiencia o este cuadro que vi antes, pero integrado en esta ya de una forma total. Ahora, hablamos de la ruta gradual, hablamos de partir de entender la avidez, el odio y el engaño, ¿sí? Y en la ruta inmediata de los yanas. Aquí están nuevamente los niveles de absorción, que en la ruta inmediata nos dice que podemos tener una experiencia de la conciencia universal de manera espontánea en cualquier momento de nuestra experiencia meditativa. Mientras que en la ruta gradual se habla del óctuple noble sendero y de la triple práctica para poder vencer estos impedimentos. ¿Okay? Como decíamos, estos son pinceladas de algo que podría ser un curso mucho más largo. ¿Okay? La ruta gradual observamos shamatha y vipassana, ¿sí? Y las brahma viharas, y en el caso de la ruta inmediata es el zen y el dzogchen. ¿Ok? Y pues como comentario final podríamos citar, me gustó mucho esta cita de Yuan Wu, fíjense, ya tiene poco más de pues casi 1000 años de haber sido dicho, pero fíjense, dice, en esencia el zen no se basa en teorías, sino que apunta directamente a la mente humana. Por más oculta que se encuentre tras la coraza de la inconsciencia, el Zen señala hacia nuestra esencia más profunda cuando respondas a las situaciones con la totalidad de tu ser, serás exactamente igual que los sabios de la antigüedad. Esta experiencia se describe como la luz pura original de nuestra verdadera esencia que permanece libre de los sentidos materiales mientras inspira y expulsa la totalidad del universo. Solo experimentarás directamente el Zen en tu vida cotidiana cuando te identificas de los pensamientos y los sentimientos, trasciendes los parámetros ordinarios y utilices inteligentemente tu capacidad perceptiva. Esto es por este maestro y es una versión de la traducción de Tomás Klein. ¿Okay? Pues bueno, es hasta ahí la presentación y pues creo que terminé en tiempo para hacer las preguntas y respuestas. Y claro, como decía, pues, dejé fuera mucho como la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg y otros temas que tienen que ver también con el desarrollo de la conciencia, pero espero que con esta ruta nos aclare un poco más esta visión budista que parte desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, ya integrados con aspectos psicológicos de la ciencia psicológica contemplativa moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Tenemos 2 minutitos para por lo menos una o dos preguntitas, si alguien quiere preguntar. Y como alguien dice aquí, simplemente magistral, y nunca mejor dicho. Magnífica, sí. Muchas gracias. Carol pregunta, dice, cuando conocí India sentí la sensación de fluir dentro del caos, a pesar de la multitud. Había un orden no forzado y no lo he vuelto a vivir en ningún otro lugar. Confiar en la verdad como una metáfora. Bueno, a lo mejor quizás puedes comentar ese comentario tan bonito. Es un comentario extraordinariamente hermoso y útil, porque precisamente hay algo que tiene que ver con el subcontinente indio. La India originalmente pues ha sido un caldo de cultivo, sobre todo por ahí de los años 600 antes de nuestra era en adelante, en esta época que se llama la época axial, en donde se dieron pues contactos como el jainismo, ¿no? Con Mahavira, Siddhartha Gautama un poquito después, unos 100 años después, ¿no? Mahavira es contemporánea, ¿no? Pero antes ya había jainismo, después tuvo el budismo, pero a su vez había allí el brahmanismo y posteriormente ya con el rey Asoka habían todo tipo de aproximaciones espirituales y eran favorecidas. Entonces, esto ha dejado una huella muy profunda en el espíritu
no de tolerancia, sino de convivencia armoniosa y respetuosa en la India, que deberíamos aprender mucho de ello. Creo que el ejemplo fundamental en este es Mahatma Gandhi. Él, su madre era jainista, él tenía una formación inclusive en Occidente, ¿no? Él era abogado, pero la práctica de la no violencia, de la ahimsa, fue fundamental y derivada precisamente del jainismo y que es también retomada por el budismo y otras, ¿no? En este momento, bueno, el Islam y otras dominan el panorama también en la India, pero hay una convivencia armoniosa. De verdad que la India en ese sentido pareciera tener como decía una persona con la que yo veía su escritorio de trabajo, su mesa de trabajo, que decía, lo mío es un desorden ordenado, ¿no? Tenía pilas y pilas de papeles, ¿no? Decía, lo mío no lo toque porque es un desorden ordenado, ¿no? Pareciera que allá también es así, pero funciona y les funciona a algunos, ¿no? También. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu generosidad y por estar aquí con nosotros. Nos gustaría poder seguir charlando. Tenemos que seguir con el siguiente ponente. Te agradecemos de corazón por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto, espero. Claro que sí, si hay más preguntas y me las mandan, por favor, las contesto cada una por Vale, por pues, genial, estupendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente ponente, que será de Claudio Araya. Y primero tomamos una brevísima pausa.